Dios bendiga en abundancia y continuamente a todos los hermanos y amigos. Que te habla el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo Los del Camino. Y vamos a entrar en tema, por lo cual te invito a que nos ubiquemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos del 10 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanos, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo». Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti para suplicarte que nos guías y dirijas por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Danos entendimiento y guardaremos tu ley. La cumpliremos de todo corazón, así dijo el salmista. Señor, guíanos por la senda de tus mandamientos, porque en ella tenemos nuestra voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, nos narra el Evangelio de Lucas que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo. Jesús, durante su ministerio, obró sanidades, muchos milagros, echó fuera demonios, realizó múltiples señales y maravillas, pero por encima de todo esto, lo que más hizo fue enseñar. Él comprendía que un pueblo, que una persona sin conocimiento perece. Una persona sin el conocimiento es fácil presa del engaño y del error. Y es por esta razón que cuando el Señor resucita y le otorga la gran comisión a los apóstoles, les dice en Mateo 28, 19 y 20: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Amén. Fíjense como el Señor les dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, el Maestro Jesucristo está interesado en que su pueblo aprenda, se instruya en las cosas que Él ha mandado, en lo que Él ha hablado y enseñado, es decir, en la sana doctrina. Y no solo nuestro Señor está interesado en que la aprendamos, sino en que la vivamos, en que la pongamos en práctica. Por esta razón, en Mateo 5:19 encontramos que dijo: «De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Cualquiera que los haga y los enseñe será llamado
grande en el reino de los cielos. Mas Jesús no solo está interesado que aprendamos y vivamos, sino también en que lo transmitamos a otros. Y esto lo entendieron los apóstoles. Pablo dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y en Romanos 15:19 dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto nos hace decirle al Señor, Señor, ayúdanos a desear aprender tu palabra. Señor, ayúdanos a guardar y a poner en práctica tu palabra. Señor, ayúdanos a transmitir y a predicar tu palabra. Ahora también la historia, en ella se nos dice que Jesús enseñaba en la sinagoga en el día de reposo. La gran mayoría concuerda en que esta historia está ocurriendo en Perea. Perea era un lugar que quedaba a la margen derecha del río Jordán y ocurre en el día de reposo. Corresponde al día sábado, que comienza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Era un día en que se prescribía la cesación de todo trabajo a fin de dedicar ese día especialmente a rendirle culto a Dios, como lo establece Éxodo 20 del 8 al 11, lo cual es el cuarto mandamiento. Ahora bien, los israelitas desde el mismo momento que se les dio este mandamiento en el desierto a través de Moisés, se comportaron de manera desobediente. En Ezequiel 23:38 dice, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Incluso Nehemías, en el capítulo 13:15, denuncia que después del regreso del exilio de Babilonia, los judíos trabajaban en los lagares en el día de reposo, cargaban vino en sus asnos, uvas, higos, y vendían y comerciaban en el día de reposo. En el tiempo de los macabeos, la observancia del día de reposo se hizo rigurosa, pues quienes gobernaban era la clase sacerdotal, quienes establecieron normas de las cuales Dios en la ley de Moisés nunca les prescribió. Por eso Jesús en Mateo 15, el verso 3, en el verso 6, les decía que quebrantaban el mandamiento de Dios por su tradición impuesta. Un ejemplo de ello lo encontramos en Hechos 1:12, donde se nos dice que desde el monte de los Olivos hasta Jerusalén, la distancia era de camino de un día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos habían establecido que en el día de reposo solo se podían dar 1000 pasos. Ahora bien, se nos dice que allí en la sinagoga había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer era conocida por todos, estaba incapacitada para servir. Preguntémonos cómo se bañaba, cómo se arreglaba. No podía ver hacia arriba. Su encorvamiento la hacía fácilmente reconocida, pues no podía cambiar su postura. Durante un tiempo de 18 años se mantuvo encorvada, sin poder mirar al cielo, sin poder ver la gloria de Dios, el poder y la majestad de Dios en la creación. 18 años en lo que ya se había conformado a su situación, donde existía un pensamiento de que este problema lo llevaré por toda la vida. Así hay muchos hoy
¿Cuántas personas, cuántos cristianos hoy no andan encorvados? Viven día a día cargando y arrastrando un problema que no les permite mirar al cielo, levantar las manos a Dios. Puede ser un problema matrimonial, una enfermedad, una pena, un dolor que le impide contemplar la majestad de Dios. Ahora bien, en la sinagoga se encontraba junto con ella los escribas y los fariseos, sus familiares, sus amigos, sus vecinos, y ninguno de ellos había podido ayudarla. Los escribas y los fariseos, ensoberbecidos en sus razonamientos de la ley, discutiendo de la ley, ignoraban la necesidad del prójimo. Los amigos, los vecinos y familiares, ocupados cada uno en sus propias necesidades. Sin embargo, esta mujer, con todo y su gran problema, no dejó de congregarse. Ella sabía que allí era el lugar en que Dios podía obrar. ¿Sabe? Hay gente que dice que no va a la iglesia porque están mal. Y hay gente que dice que están bien, pero no están en la congregación. Si esta mujer se hubiera quedado en su casa, nada hubiera pasado en su vida. Entiende esto: estando en la casa de Dios, estando en la presencia de Dios, en cualquier momento puedes recibir un milagro de parte de Dios. En el verso 12 se nos dice que cuando Jesús la vio, la llamó. Esta mujer se encontraba en la parte de atrás de la sinagoga, pues por ser mujer y por su problema físico, era donde le correspondía sentarse. Sin embargo, Jesús vio su dolor, su quebranto, su problema, su enfermedad, la identificó en medio de un lugar donde era ignorada. El jugador de béisbol y Salón de la Fama cristiano Roberto Clemente dijo en una oportunidad: cuando tienes la oportunidad de mejorar cualquier situación, ayudar al prójimo, y no lo haces, estás perdiendo el tiempo en la tierra. Y es que donde llega Jesús todo cambia. Él tiene el poder, suyos son los milagros. Y esta mujer no corrió a Jesús. Jesús es quien la llama, porque Él nos amó primero, dice Juan en su primera carta 4:19. Y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 4:18 dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos, porque al que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Entiende entonces, mi hermano, amigo que me escucha, que Dios te quiere libre. Dios te quiere sin ataduras. Dios quiere que tu alma sea como el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y nos dice Lucas en el verso 13 que cuando puso sus manos sobre ellas, se enderezó y glorificaba a Dios. 18 años sin poder ver el cielo, sin dar fruto, sin levantar la cabeza, sin levantar las manos. Y Jesús entra para libertarla del pecado, de la enfermedad, para darle vida eterna y para sanarla. Si estás en ansiedad, en afán, en estrés, preocupación, enfermedad, en conflicto económico, tú necesitas es el toque del Maestro. Lo que hace que estés encorvado se irá al ser tocado por Jesús. Ahora bien, el verso 14 nos dice que el principal de la sinagoga se enojó de que Jesús sanó a esta mujer en día de reposo. Y le dijo a la gente: vengan a ser sanados en otro día que no sea el día de reposo. Por lo cual el Señor le responde y le dice: hipócrita, cada uno de vosotros desata en el día de reposo su buey o su asno y lo lleva a beber. Entendamos bien esto: Jesús no ataca a la ley, Jesús no ataca a la religión. Jesús expone es la hipocresía de aquellos que no cumplen la ley, pero que exigen a los demás cumplirla.
En Mateo 23, verso 3, Jesús dijo: así que todo lo que los escribas y los fariseos os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El problema no es la religión, el problema es la hipocresía de aquel que dice vivirla y que exige a otros vivirla, que condena a los que no la viven, pero que él no la vive. Esconde sus verdaderas intenciones y motivos por lo que está en la religión. Jesús desenmascara la hipocresía. Ellos en el día de reposo desataban a su buey y a su asno y lo llevaban a beber agua. En Mateo 12:11 Jesús le dijo que en el día de reposo, si una oveja caía en un hoyo, ellos le echaban mano y la levantaban. Jesús le dice que a esta hija de Abraham que Satanás había atado durante 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Jesús te quiere ver erguido, ya no encorvado por el pecado. Jesús te quiere ver alzando las manos a Dios y ya no en pecados ocultos. Jesús te quiere libre. Dios quiere que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance, pues por la fe somos hijos de Abraham. En el verso 17 nos dice que después de exponer Jesús a la luz la hipocresía, sus adversarios se avergonzaban, pues sabían que habían actuado mal, pero el pueblo se gozaba en las cosas que Jesús hacía. Hoy es igual. Los que amamos a Jesús nos gozamos cuando Él muestra su misericordia y bondad para con los necesitados, cuando sana, cuando obra milagros y maravillas, cuando salva, cuando liberta, cuando consuela, cuando muestra la salida a la prueba, cuando levanta, cuando restaura, cuando perdona, cuando provee. En Cristo todo es posible para el que cree. Todo es posible para Dios. Hoy, al igual que para aquella mujer, hoy puede ser tu día. El Señor está en medio nuestro para obrar sanidad y liberación en tu vida. Si en esta mañana te encuentras encorvado, no importa el tiempo que llevas así, hoy es el día en que Jesús te dice: sé libre. Allí donde estás, levanta tus manos al cielo, porque Dios va a obrar en tu vida y en tu corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, por la fe en tu nombre, rogamos tu ayuda en nuestra vida. Salva, sana, liberta, consuela. Bendice las vidas, Señor, de todos los que escuchan. Señor, aquellos que se encuentran enfermos, rogamos completa sanidad en el nombre de Jesús. Sánalos, Señor, que tu Espíritu Santo realice la obra en cada uno. Señor, atiende el clamor de los afligidos, aquellos con problemas familiares, con problemas de vivienda, con problemas económicos. A los privados de libertad, transfórmales. Derrama bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.